trabajando como mesera en un crucero. La mujer quedó paralizada al ver que el millonario era su esposo que falleció hace 7 años. Cuando ella se acercó, lo inesperado ocurrió. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Laura Martínez sentía que vivía en una constante sombra. Había sido otro día agotador en el restaurante donde trabajaba como mesera. Sus manos temblaban mientras recogía los platos de una mesa, no solo por el cansancio acumulado, sino por la deuda que la asfixiaba desde hacía 7 años, desde el día en que perdió a su esposo, Juan. Los acreedores no perdonaban y cada llamada o golpe en la puerta la hacían temer por sus hijos, Lucas y Sofía. Laura, tienes que apurarte con las mesas. Tenemos turistas esperando, dijo su jefe con un tono cortante mientras pasaba junto a ella. Estoy terminando. Dame 2 minutos, respondió con voz contenida, aunque la presión la estaba aplastando. No podía permitirse perder este trabajo. La jornada apenas comenzaba y ya había un peso en su pecho que no la dejaba respirar. Mientras corría entre mesas, su teléfono vibró en el bolsillo. Se disculpó brevemente con un cliente y lo sacó con rapidez, esperando que no fuera otra amenaza. Era su amiga Isabela. Laura, necesito que hablemos. Es algo importante, dijo la voz preocupada al otro lado de la línea. Isabela, estoy en medio del trabajo. ¿Podemos hablar después?, respondió, intentando no sonar impaciente. Es sobre un trabajo. Es en un crucero de lujo. Laura, escuché que pagan lo suficiente para sacarte de ese infierno. Sé que necesitas el dinero. Laura cerró los ojos por un momento, deseando que algo, cualquier cosa, pudiera ser la solución. Hablamos más tarde, Isa. Necesito pensar. Cortó la llamada justo cuando una pareja la llamaba desde otra mesa. Perdón por la demora. ¿Puedo tomar su orden? Intentó sonreír, aunque su rostro reflejaba su agotamiento. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando todo su mundo pareció detenerse. Laura estaba limpiando una mesa cerca de la entrada del restaurante cuando el sonido de unos pasos pesados hizo que se girara. 2 hombres altos y corpulentos, con rostros duros, entraron al restaurante y caminaron directamente hacia ella. Laura Martínez, dijo uno de ellos, lanzándole una mirada que hizo que su corazón comenzara a latir con fuerza. Claro, estoy trabajando ahora, pueden esperar afuera, respondió, intentando sonar firme, pero su voz se quebró. No vamos a esperar nada. Esto es un recordatorio de que debes el dinero. Y lo queremos pronto. No hay más excusas, dijo el hombre, colocando un sobre amarillo sobre la mesa frente a ella. Laura intentó mantener la compostura. Les dije que estoy pagando lo que puedo. Tengo 2 hijos pequeños, no puedo dar más ahora. El hombre sonrió con frialdad. Entonces haz que tus hijos sean una prioridad, porque si no cumples, ellos pagarán el precio. El aire pareció desaparecer del restaurante. Por favor, no amenacen a mis hijos. Solo necesito tiempo. Estoy trabajando horas extra, haciendo todo lo que puedo. Tiempo es algo que no tienes, respondió el segundo hombre. Nos veremos pronto, y será mejor que tengas algo más que excusas la próxima vez. Laura vio cómo los hombres se marchaban, sintiendo que las piernas le temblaban tanto que apenas podía sostenerse. Sus compañeros la miraron, pero ninguno se atrevió a acercarse. La vergüenza y el miedo la paralizaban. Esa noche, en su pequeño apartamento, Laura preparaba la cena para Lucas y Sofía mientras trataba de ocultar su angustia. Los niños, ajenos a sus problemas, jugaban en el suelo con bloques de colores. «Mamá, ¿puedes venir a jugar con nosotros?», preguntó Sofía con una sonrisa que iluminaba la habitación. «En un momento, cariño. Termino aquí y voy con ustedes», respondió, esforzándose por sonar alegre. Pero mientras miraba la olla hirviendo, su mente estaba en el sobre amarillo que ahora descansaba en la mesa. Las amenazas eran reales, y el dinero que ganaba nunca sería suficiente para salir de esa deuda. Isabela tenía razón. Quizás el trabajo en el crucero era su única opción. Esa noche, después de acostar a los niños, Laura se sentó en la mesa con su teléfono en la mano. Marcó el número de Isabela, su corazón latiendo con fuerza. «Isa, voy a aceptar el trabajo. No sé cómo voy a dejar a los niños, pero no tengo otra salida. ¿Están seguros conmigo, Laura? No te preocupes por ellos. Solo asegúrate de que esta oportunidad te ayude a salir adelante», respondió Isabela con una firmeza tranquilizadora. A la mañana siguiente, Laura se despidió de Lucas y Sofía con lágrimas en los ojos. «Voy a trabajar en un lugar lejos, pero prometo que volveré pronto. Pórtense bien con la tía Isa. ¿Nos traerás regalos, mamá?», preguntó Lucas, abrazándola con fuerza. «Claro que sí, mi amor. Los quiero mucho», respondió, besándolos en la frente. Subió al autobús que la llevaría al puerto, sus ojos fijos en el horizonte. Cuando llegó, el crucero era imponente,
un palacio flotante que parecía estar en otro mundo. Las luces brillaban y el sonido de la música llenaba el aire mientras los pasajeros ricos abordaban con elegancia. Laura, con su uniforme de mesera, subió al barco sintiendo que era un lugar donde nunca pertenecería. Mientras caminaba por los pasillos decorados con mármol y candelabros, un peso en el pecho la hizo detenerse. No era solo la distancia de sus hijos, era un presentimiento oscuro, una sensación de que algo más la esperaba. Horas después, mientras desempacaba en su pequeño camarote, su teléfono vibró. Contestó, esperando escuchar a Isabela, pero una voz masculina desconocida resonó en el auricular. «Sabemos dónde estás. No pienses que puedes escapar». El teléfono se deslizó de sus manos. Desde la pequeña ventana, Laura vio al crucero alejándose del puerto, llevándola hacia un destino incierto. El aire salado del océano llenaba los pasillos mientras el crucero avanzaba hacia el horizonte. Laura, con el uniforme ajustado de mesera, caminaba por los relucientes corredores sintiendo que era un mundo diseñado para aplastar a los que no pertenecían. Pisos de mármol, candelabros brillantes y paredes decoradas con obras de arte costosas la rodeaban. Cada paso la hacía sentirse más pequeña, más insignificante. El restaurante principal estaba en pleno caos antes de la gran cena de gala. Laura seguía órdenes al pie de la letra, colocando copas y cubiertos con precisión mientras los supervisores paseaban con un ojo crítico. «Laura, esas servilletas tienen que estar perfectamente dobladas. Aquí no podemos cometer errores», le dijo uno de ellos, señalando un detalle en la mesa. «Lo haré de inmediato», respondió con calma, aunque sentía que el estrés la quemaba por dentro. Mientras ajustaba los cubiertos, no pudo evitar notar las conversaciones entre los otros empleados. Había un nerviosismo palpable en el aire. «Dicen que esta noche viene alguien importante», comentó una compañera mientras arreglaba las flores de una mesa cercana. «Es un millonario famoso. Siempre organiza cenas como esta para sus socios. Asegúrate de no cometer errores si estás cerca de su mesa», respondió otro con tono de advertencia. Laura no les prestó mucha atención al principio. Su mente estaba ocupada pensando en Lucas y Sofía. Quería llamarlos, escuchar sus voces, pero sabía que tendría que esperar hasta que terminara su turno. Cuando los invitados comenzaron a llegar, el restaurante se llenó de conversaciones animadas, risas y música suave. Laura se movía con rapidez entre las mesas, sirviendo copas de vino y asegurándose de que todo estuviera perfecto. Sin embargo, algo la detuvo de golpe. Una risa. Laura se giró instintivamente hacia la fuente del sonido. Era una risa que conocía, una que había escuchado miles de veces antes de que su vida se rompiera en pedazos. Sus ojos buscaron entre la multitud y finalmente lo vio. Era Juan. Estaba sentado al final de una mesa larga, rodeado de hombres y mujeres vestidos de gala. Su cabello estaba más corto, su barba perfectamente recortada, y llevaba un traje que parecía hecho a medida. Sonreía mientras hablaba con confianza, levantando una copa de champán. El mundo de Laura se detuvo. Su corazón comenzó a latir con fuerza y sintió que el aire le faltaba. Se aferró a la bandeja que llevaba, intentando convencerse de que era un error. «No puede ser él», murmuró para sí misma, sintiendo que sus manos temblaban. «Laura, ¿tú estás bien?», le preguntó una compañera al verla paralizada en medio del salón. «Sí, estoy muy bien», respondió rápidamente, intentando recuperar la compostura. Pero no estaba bien. No podía apartar los ojos de él. Cada gesto, cada movimiento, le confirmaba lo que su mente se negaba a aceptar. Era Juan. Su Juan, el hombre al que había llorado durante 7 años, el hombre que había dejado un vacío en su vida que jamás pudo llenar. Laura intentó seguir trabajando, pero cada vez que pasaba cerca de su mesa, sentía que las piernas le temblaban. Finalmente, el supervisor la llamó para que sirviera las copas en la mesa principal. Su corazón se hundió. Sabía que tendría que acercarse a él. Mientras caminaba hacia la mesa, cada paso se sentía como una eternidad. Cuando finalmente llegó, levantó la bandeja con manos temblorosas. Juan estaba hablando con una mujer elegante sentada a su lado, pero en el momento en que Laura se inclinó para servir su copa, sus miradas se cruzaron. Sus ojos se encontraron y, por un breve segundo, Laura vio algo en su expresión. Una chispa de reconocimiento. Pero entonces, él apartó la mirada con indiferencia, como si no la conociera. La bandeja se inclinó en sus manos y una copa cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Todo el restaurante quedó en silencio mientras todos giraban la cabeza hacia ella. «Cuidado, ¿qué estás haciendo?», exclamó el supervisor, corriendo hacia ella. «Lo siento, fue un accidente», dijo Laura con voz temblorosa, agachándose rápidamente para recoger los pedazos de vidrio. Mientras lo hacía, sintió los ojos de Juan sobre ella. No podía entenderlo, porque no la había reconocido.
¿Por qué estaba ahí, vivo y actuando como si nada hubiera pasado? Esa noche, después de terminar su turno, Laura se encerró en su pequeño camarote. Su mente estaba llena de preguntas que no podía responder. Sacó una foto de su bolso, una vieja imagen de su boda con Juan. Era imposible que fuera otra persona. Era él. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no me reconociste?, murmuró, sosteniendo la foto con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. En ese momento, una idea comenzó a formarse en su mente. Tenía que enfrentarlo. No podía seguir viviendo con esas preguntas sin respuesta. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El aire fresco del océano envolvía la cubierta del crucero mientras las luces de la gala seguían brillando en el salón principal. Laura estaba allí, lejos del ruido, buscando respuestas. Sus pasos resonaban en el suelo de madera mientras su mente repetía una y otra vez el mismo pensamiento. Es él, no hay duda. De pie junto al barandal, miraba las olas con los ojos llenos de lágrimas, intentando encontrar el coraje para enfrentarlo. No podía dejar pasar esta oportunidad, no después de todo lo que había sufrido. Finalmente, tomó una respiración profunda y se dirigió hacia la zona VIP del barco, donde lo había visto desaparecer después de la cena. Caminó con paso firme, aunque su corazón palpitaba con fuerza. Encontró a Juan en una terraza privada, con una copa en la mano y mirando al horizonte como si estuviera completamente solo. Por un momento, Laura dudó, pero luego recordó las noches de hambre, las lágrimas de sus hijos y la soledad que había soportado todos esos años. ¿Por qué? Su voz rompió el silencio, temblorosa pero decidida. Juan se giró lentamente hacia ella. Al principio, su expresión era fría, casi distante, pero entonces, una sombra de reconocimiento cruzó por sus ojos. Laura, dijo con un susurro, como si el nombre quemara en su lengua. ¿Eres tú, verdad? No entiendo qué está pasando. Me dijeron que estabas muerto, dijo Laura mientras sus manos se apretaban en puños para contener las emociones. Juan dejó la copa sobre una mesa cercana y suspiró, pasando una mano por su cabello. No deberías estar aquí, Laura. Esto no es lo que piensas, respondió con un tono evasivo que solo encendió más la ira de Laura. No me vengas con excusas. Durante 7 años he vivido en el infierno, criando a nuestros hijos sola, trabajando hasta el cansancio para pagar las deudas que dejaste. Y ahora te encuentro aquí, disfrutando del lujo como si nada hubiera pasado. Sus palabras eran una mezcla de dolor y rabia, cada frase cargada con los años de sufrimiento que había acumulado. Juan apartó la mirada. No puedes entender lo que realmente pasó. Todo fue más complicado de lo que crees, dijo finalmente, pero su voz carecía de la firmeza que solía tener. Entonces explícame. Dime por qué me dejaste, por qué fingiste tu muerte. Tienes que darme una razón, insistió Laura, acercándose más, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Antes de que Juan pudiera responder, una voz femenina interrumpió el momento. Todo está bien aquí, dijo una mujer elegante que apareció desde la sombra, sosteniendo una copa de vino. Era Camila, la mujer que Laura había visto sentada junto a Juan en la cena. Claro que sí, todo está bajo control, respondió Juan rápidamente, evitando la mirada de Laura. ¿Quién es ella?, preguntó Camila, mirando a Laura con una mezcla de curiosidad y desdén. Eso es algo que no te concierne, Camila. Regresa al salón, dijo Juan con un tono que intentaba ser firme, pero la mujer no se movió. ¿No me concierne? Creo que tengo derecho a saber quién es esta mujer que viene a causar problemas, replicó Camila con una sonrisa fría, cruzándose de brazos. Laura sintió que su corazón se rompía aún más al ver la familiaridad entre ellos. ¿Es esta tu nueva vida, Juan? ¿Es por esto que nos abandonaste? ¿Para estar con ella?, preguntó con la voz quebrada, pero sin perder la fuerza. Laura, por favor, no hagas esto aquí, dijo Juan, mirándola con algo que parecía ser una mezcla de culpa y desesperación. No soy yo quien está haciendo esto. Eres tú, Juan. Tú destruiste nuestra familia, y ahora me pides que me quede callada, respondió Laura, dando un paso atrás como si necesitara espacio para respirar. Camila, al ver la intensidad de la conversación, rodó los ojos y dio un paso hacia Juan, colocando una mano en su hombro. No tienes por qué soportar esto. Podemos llamar a seguridad, dijo con desdén. No te atrevas, respondió Laura, apuntándola con un dedo. No soy una extraña. Soy su esposa. Y aunque no me reconozca públicamente, tú no puedes quitarme mi dignidad. Juan levantó una mano, pidiéndole a Camila que se retirara. La mujer vaciló, pero finalmente se fue, lanzándole a Laura una última mirada cargada de desprecio. ¿Es así como me querías encontrar?, preguntó Juan después de un largo silencio. Claro que no, Juan.
Quería encontrarte vivo, pero no como esto. Quería encontrarte siendo el hombre que prometió amarme, no el cobarde que nos abandonó, dijo Laura con la voz temblorosa. Juan pareció querer decir algo más, pero en lugar de hablar, dio un paso atrás, como si las palabras no pudieran salir. No puedo explicarte todo ahora. Es demasiado complicado, y hay cosas que no entenderías, murmuró antes de darse la vuelta y marcharse, dejándola sola en la terraza. Laura sintió que sus piernas temblaban mientras las lágrimas caían sin control. Apoyó las manos en el barandal, mirando al océano y preguntándose cómo podría enfrentar los días que vendrían. Cuando finalmente regresó a su camarote, encontró una nota deslizándose por debajo de la puerta. La abrió con manos temblorosas y leyó las palabras escritas en tinta negra. Aléjate si sabes lo que te conviene. Laura apretó el papel con fuerza, sintiendo como el miedo se mezclaba con la determinación. No sabía quién había dejado esa nota, pero tenía claro que no se iba a rendir. Laura pasó una noche en vela, reviviendo los recuerdos de Juan como si cada uno fuera una espina clavándose en su pecho. Recordaba el día del accidente, el momento en que las autoridades le dijeron que su esposo había muerto. Aunque el cuerpo nunca fue encontrado, la idea de perderlo la consumió por completo. Sin embargo, ahora sabía que todo había sido una mentira. Esa realización no solo la enfurecía, sino que la llenaba de preguntas que necesitaban respuestas. Mientras amanecía, Laura se sentó en la pequeña mesa de su camarote, con los ojos clavados en la nota anónima que había encontrado la noche anterior. La había leído tantas veces que las palabras estaban grabadas en su mente. Aléjate si sabes lo que te conviene. Pero no podía simplemente alejarse, no después de todo lo que había descubierto. Esa mañana, mientras trabajaba en el comedor del crucero, observó a Juan desde la distancia. Estaba sentado en una de las mesas VIP, rodeado de hombres trajeados y hablando con Camila. Había algo en su lenguaje corporal, en la forma en que miraba a sus acompañantes, que le pareció completamente diferente al hombre que había amado. Este Juan era frío, calculador, alguien que parecía completamente cómodo en ese mundo de lujo y ambición. Laura sabía que no podía enfrentarlo directamente otra vez sin pruebas. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo, y para eso tenía que empezar a investigar. Aprovechó un momento de descanso para hablar con Isabela, una compañera mesera que siempre había sido amable con ella. «Isabela, ¿puedo confiar en ti?», preguntó Laura, con el tono serio de quien está a punto de compartir un secreto. «Por supuesto, Laura. ¿Qué está pasando? Pareces más preocupada que de costumbre», respondió Isabela mientras recogía una bandeja de platos vacíos. «Hay algo que necesito saber. Esa mesa VIP, la que está al fondo, ¿sabes algo sobre esas personas? Especialmente sobre el hombre con cabello oscuro, el que siempre está con la mujer elegante», dijo Laura, tratando de sonar casual. Isabela levantó una ceja, sorprendida por la pregunta. «¿Te refieres al señor Velasco? Ese es el nombre que figura en los registros del barco. Pero más allá de eso, no sé mucho. ¿Es alguien importante? Eso seguro. Siempre tiene reuniones privadas en las áreas exclusivas. ¿Por qué preguntas?». Laura dudó por un momento, pero decidió contarle parte de la verdad. «Creo que lo conozco. Al menos, creo que es alguien que conocí hace mucho tiempo. Pero hay algo raro. Necesito saber más sobre él». Isabela se inclinó hacia ella, bajando la voz. «Si estás hablando del hombre que creo, es alguien con mucho poder. Y no siempre es bueno meterse con gente como él». A pesar de la advertencia, Laura sabía que no podía detenerse. Esa misma tarde, cuando su turno terminó, decidió explorar más a fondo el barco, buscando algo que la acercara a la verdad. En uno de los pasillos del nivel VIP, encontró una oficina cerrada con llave. Estaba marcada como privada, pero Laura sabía que pertenecía a Juan. Miró a ambos lados, asegurándose de que no hubiera nadie, y se acercó a la puerta. Aunque no podía entrar, escuchó voces provenientes del interior. «Todo está bajo control. La mercancía llegará a tiempo», dijo una voz que reconoció como la de Juan. «Más te vale, porque si algo sale mal, tú serás el primero en pagar las consecuencias», respondió una voz grave y amenazante. Laura se alejó rápidamente antes de que alguien la viera. Aunque no había entendido todo, estaba claro que Juan estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Esa noche, mientras limpiaba el comedor después de la cena, encontró un objeto que la dejó paralizada, un reloj de pulsera que pertenecía a Juan. Era el mismo reloj que llevaba el día del supuesto accidente. Laura lo sostuvo en sus manos, recordando con claridad ese detalle, porque había sido un regalo de aniversario que ella misma le había dado. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó Isabela, acercándose. «Estaba en una mesa. Pero esto no tiene sentido. Este reloj estaba con Juan el día que murió».
No debería estar aquí, respondió Laura, con la voz quebrada. Laura, creo que necesitas más que respuestas. Necesitas pruebas de lo que sea que esté ocurriendo aquí. Si esto es tan grande como parece, no puedes enfrentarlo sola, dijo Isabela, colocando una mano en su hombro. Entonces ayúdame, respondió Laura, mirándola con determinación. A partir de ese momento, ambas comenzaron a trabajar juntas. Isabela le dio información sobre los horarios y movimientos de Juan y su grupo, mientras Laura trataba de recopilar más pruebas. En una ocasión, mientras revisaba unas pertenencias que Juan había dejado en una sala de reuniones, encontró algo que le dio escalofríos: una fotografía antigua. En la imagen, Juan estaba de pie junto a un grupo de hombres, todos vestidos elegantemente y sonriendo a la cámara. En el reverso, había una inscripción: nuestro pacto, nuestra lealtad. Laura no entendía del todo qué significaba, pero sabía que era una pista importante. Antes de que pudiera esconder la foto, escuchó pasos acercándose rápidamente. Guardó la imagen en su bolsillo y se escondió detrás de un mueble. La puerta se abrió de golpe, y alguien entró al cuarto. Laura contuvo la respiración mientras veía a través de una rendija cómo uno de los socios de Juan revisaba la habitación. No hay nada aquí. Quizá alguien esté jugando con nosotros, dijo el hombre antes de salir nuevamente. Laura esperó unos minutos antes de salir de su escondite, con el corazón acelerado. Sabía que estaba caminando sobre hielo delgado, pero no podía detenerse ahora. Laura no podía dormir. La foto que había encontrado, junto con el reloj y las voces que escuchó en la oficina, se repetían en su cabeza como un rompecabezas imposible de resolver. Todo apuntaba a que Juan no solo había fingido su muerte, sino que estaba involucrado en algo mucho más oscuro de lo que ella había imaginado. Pero, ¿qué tan profundo era ese abismo? Y, sobre todo, ¿cómo había sido capaz de abandonar a su familia para formar parte de él? A la mañana siguiente, mientras servía el desayuno en el comedor del crucero, notó que Camila, la mujer elegante que siempre estaba con Juan, la observaba desde una esquina del salón. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y desdén que hacía que Laura se sintiera pequeña, como si estuviera siendo juzgada y, al mismo tiempo, desafiada. Cuando terminó su turno, Isabela la esperaba en la cubierta trasera del barco, un lugar donde los empleados solían reunirse para tomar aire fresco lejos de la vista de los pasajeros. «Laura, ¿encontraste algo más?», preguntó Isabela, bajando la voz mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie las escuchara. «Solo esto», respondió Laura, sacando la fotografía del bolsillo de su delantal. «Mira esto. ¿Ves lo que dice en la parte de atrás? Nuestro pacto, nuestra lealtad. No tengo idea de qué significa, pero esto es una prueba de que Juan ha estado mintiendo desde el principio». Isabela estudió la foto con detenimiento. «Esto no es solo una mentira, Laura. Esto es peligroso. Estas personas no son simples empresarios. Mira sus rostros. Están demasiado cómodos con su poder, como si supieran que nadie podría tocarlos». Laura apretó los puños, sintiendo como la rabia y el dolor la consumían. «No me importa quiénes sean. Juan me dejó sola, Isabela. Me abandonó con 2 hijos pequeños, con deudas, con todo el peso de su irresponsabilidad. Y ahora resulta que está viviendo una vida de lujo mientras nosotros sobrevivimos como podemos. Entiendo tu dolor», dijo Isabela, colocando una mano en su hombro. «Pero tienes que ser inteligente. Si decides enfrentarlo, debes tener un plan. No puedes simplemente ir y acusarlo sin pruebas sólidas. Estas personas juegan sucio». Laura asintió, aunque su corazón estaba en llamas. Sabía que Isabela tenía razón, pero la idea de quedarse de brazos cruzados la hacía sentir impotente. Más tarde ese día, mientras limpiaba una de las salas de reuniones, Laura encontró un documento olvidado sobre una mesa. Lo recogió y lo leyó rápidamente, dándose cuenta de que contenía detalles sobre transacciones financieras vinculadas a cuentas bancarias en el extranjero. Los nombres en el documento eran desconocidos para ella, pero uno de ellos estaba subrayado: Camila Fernández. «Así que ella también está involucrada», murmuró Laura para sí misma, guardando el papel en el bolsillo de su delantal. Esa noche, mientras los pasajeros disfrutaban de una cena temática, Laura se dirigió al camarote de Isabela con el documento en mano. «Mira esto», dijo, mostrándole el papel. Isabela frunció el ceño mientras lo leía. «Esto es suficiente para empezar a levantar sospechas, pero no es suficiente para derribarlos. Laura, si seguimos por este camino, no habrá vuelta atrás. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?». «Isabela, no tengo elección», respondió Laura, con la voz temblorosa pero firme. «No puedo permitir que Juan salga impune después de todo lo que hizo. Y si Camila está involucrada, también necesita pagar.
No puedo quedarme en silencio. Está bien, dijo Isabela después de un momento de reflexión. Entonces hagámoslo juntas. Pero primero, necesitamos más pruebas. Al día siguiente, Isabela utilizó su acceso al sistema interno del crucero para obtener información sobre los movimientos de los pasajeros VIP, incluidos Juan y Camila. Descubrieron que habían reservado una reunión privada en la sala de conferencias más grande del barco para esa misma noche. Esto es nuestra oportunidad, dijo Isabela, mostrando el registro a Laura. Podemos espiar esa reunión y ver qué están planeando. Pero necesitamos ser muy cuidadosas. Si nos descubren. No nos descubrirán, respondió Laura, con una determinación feroz en los ojos. Tenemos que hacerlo. Esa noche, ambas mujeres se escondieron detrás de una cortina gruesa en la sala de conferencias, donde tenían una vista limitada pero suficiente de lo que ocurría. Juan, Camila y otros 2 hombres estaban sentados alrededor de una mesa, hablando en voz baja. No podemos permitir que este negocio salga mal, dijo uno de los hombres, golpeando la mesa con el puño. Hemos invertido demasiado en esto como para arriesgarnos ahora. No saldrá mal, respondió Juan, con un tono calmado pero autoritario. El dinero está asegurado, y los envíos están en camino. Solo necesitamos mantener todo bajo control aquí. ¿Y qué pasa con la mujer?, preguntó Camila, mirándolo fijamente. ¿Qué mujer?, intervino uno de los hombres. La mesera, respondió Camila, con desdén. He visto cómo lo mira. Está demasiado interesada en lo que no le concierne. ¿Estás seguro de que no es un problema, Juan? Laura contuvo la respiración, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de ella. No te preocupes por ella, respondió Juan, con una sonrisa fría. Si se convierte en un problema, me encargaré de que lo lamente. Laura sintió que las palabras de Juan eran como una puñalada en el corazón. A pesar de todo, aún había una parte de ella que quería creer que el hombre que amó seguía existiendo en algún lugar dentro de él. Pero ahora entendía que ese hombre estaba muerto, y que el Juan que tenía delante era alguien completamente diferente. Cuando la reunión terminó, Laura e Isabela salieron de su escondite, más determinadas que nunca. Ahora sabemos que están tramando algo grande, dijo Laura. Y sabemos que no tienen escrúpulos. Pero no voy a detenerme. No después de esto. Laura sabía que había cruzado un punto sin retorno. Cada palabra que escuchó en la reunión clandestina seguía resonando en su mente, llenándola de miedo, pero también de determinación. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en su camarote, no podía dejar de pensar en sus hijos. Todo lo que hacía era por ellos. Sabía que arriesgarse era peligroso, pero no podía quedarse quieta mientras Juan seguía involucrado en crímenes que podían destruir vidas, tal como había destruido la suya. A la mañana siguiente, Laura se armó de valor y decidió que era hora de enfrentarlo. Era consciente de que Juan la consideraba una amenaza y que cualquier movimiento en falso podía ponerla en peligro, pero necesitaba respuestas. Después de averiguar que Juan pasaría la tarde en la cubierta privada del crucero, se dirigió allí con paso firme, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando lo encontró, estaba sentado en una lujosa silla de playa, con un cóctel en la mano y una expresión de tranquilidad que contrastaba cruelmente con el caos que había sembrado en su vida. Camila estaba a su lado, pero al verla acercarse, se levantó y se alejó sin decir una palabra, dejando a Laura y Juan a solas. ¿Qué haces aquí?, preguntó Juan, sin molestarse en disimular su irritación. Pensé que habíamos dejado claro que no tenías nada que ver conmigo. Nada que ver contigo, respondió Laura, con la voz cargada de rabia. ¿Después de todo lo que hemos vivido juntos? ¿Después de que me dejaste sola, creyendo que estabas muerto? Y ahora me dices que no tengo nada que ver contigo. Juan suspiró, poniéndose de pie. Laura, no entiendes nada. No sabes lo que tuve que hacer para sobrevivir. Fingir mi muerte no fue fácil, pero era necesario. ¿Para qué?, insistió Laura, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Para traicionar a tu familia? ¿Para vivir rodeado de lujos mientras tus hijos y yo luchábamos por sobrevivir? ¿Cómo pudiste hacernos esto, Juan? Él desvió la mirada, como si sus palabras lo hubieran alcanzado, pero no respondió. Laura aprovechó el silencio para continuar. ¿Y Camila? ¿Qué papel juega en todo esto? La vi contigo. Escuché lo que decían en esa reunión. Sé que estás involucrado en algo ilegal, Juan. ¿Qué estás haciendo? Eso no es asunto tuyo, dijo él finalmente, con un tono cortante. Es mejor para ti que no te metas en esto, Laura. Ya no soy el hombre que conociste. Mi vida ahora es diferente. Y si sigues insistiendo en averiguar la verdad, solo te pondrás en peligro. ¿En peligro?, repitió Laura, dando un paso hacia él. ¿Me estás amenazando ahora? Después de todo lo que ya me has quitado.
Antes de que Juan pudiera responder, un miembro de la tripulación apareció en la cubierta, interrumpiendo su conversación. «Señor Juan, lo necesitan en la sala de reuniones». Él asintió y miró a Laura por última vez antes de marcharse. «Te lo advierto, Laura. Deja esto. No sabes en lo que te estás metiendo». Laura lo observó alejarse, sintiendo cómo su frustración crecía. Sabía que no podía detenerse ahora. Juan estaba escondiendo algo importante, y estaba dispuesta a llegar al fondo de todo, sin importar el costo. Esa noche, Laura e Isabela se reunieron nuevamente en el camarote de esta última para trazar su siguiente movimiento. Isabela había estado recopilando información en secreto, utilizando su acceso al sistema del crucero para encontrar más pruebas contra Juan y sus socios. «Esto es lo que encontré», dijo Isabela, colocando su laptop sobre la mesa. En la pantalla, había registros de transferencias bancarias vinculadas a cuentas offshore. «Estas transacciones están a nombre de Juan y Camila. Parece que están usando el crucero como una fachada para mover dinero ilegal». Laura miró los números en la pantalla, sintiendo cómo la ira crecía dentro de ella. «Esto es suficiente para incriminarlos, pero necesitamos algo más contundente. Algo que los obligue a enfrentar la justicia. He escuchado rumores de que mañana tendrán una reunión con uno de sus contactos más importantes. Será en el salón principal del crucero. Si podemos grabar lo que dicen, tendremos la prueba definitiva». «Es arriesgado», dijo Laura, mordiéndose el labio. «Pero no tenemos otra opción. Si queremos acabar con esto, tenemos que actuar ahora». A la mañana siguiente, Laura e Isabela se prepararon para infiltrarse en la reunión. Isabela consiguió un pequeño dispositivo de grabación y lo escondió en el delantal de Laura, quien se encargaría de servir las bebidas en el salón principal durante la reunión. Cuando la reunión comenzó, Laura se movió por el salón con cautela, asegurándose de no llamar la atención mientras servía las copas. Desde su posición, podía escuchar fragmentos de la conversación que mantenían Juan, Camila y sus socios. «Todo está listo para el envío», dijo uno de los hombres. «Solo necesitamos asegurarnos de que la tripulación del crucero no sospeche nada». «Eso no será un problema», respondió Camila, con una sonrisa confiada. «Tenemos todo bajo control». Laura sintió como su corazón latía con fuerza mientras escuchaba. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerse. De repente, uno de los hombres señaló en su dirección. «Y ella es confiable». Laura congeló su expresión, manteniendo la calma mientras fingía servir una copa. «Ella no sabe nada», respondió Juan, con un tono despreocupado. «Solo es una mesera». El comentario la hirió más de lo que esperaba, pero mantuvo su compostura. Sabía que no podía permitirse el lujo de reaccionar. Cuando la reunión terminó, Laura regresó al camarote de Isabela, temblando de la adrenalina. «Lo grabé todo», dijo, entregándole el dispositivo. Isabela lo conectó a su laptop y comenzaron a escuchar la grabación. Cada palabra era una confirmación de las actividades ilegales de Juan y su grupo. «Esto es suficiente para exponerlos», dijo Isabela, con una mezcla de emoción y preocupación. «Pero también nos pone en peligro. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos ahora». Laura asintió, sintiendo como la responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Sabía que este era solo el comienzo y que las consecuencias de sus acciones podrían ser devastadoras. La tensión en el crucero se hacía palpable con cada paso que Laura daba. La grabación que ella e Isabela habían conseguido era poderosa, pero no menos peligrosa. Mientras ambas mujeres escuchaban de nuevo los fragmentos de la reunión clandestina en el camarote de Isabela, una sensación de peligro constante las envolvía. Era un secreto demasiado grande, y sabían que Juan y su círculo harían cualquier cosa para protegerlo. «Tenemos que entregar esto cuanto antes», dijo Isabela, con el ceño fruncido mientras revisaba los archivos en su laptop. «Pero no podemos hacerlo aquí. Ellos tienen contactos por todo el crucero. Si alguien sospecha de lo que estamos planeando, no saldremos de este barco». Laura asintió, sintiendo un nudo en el estómago. «No podemos fallar ahora. Esto es nuestra única oportunidad para detenerlos». Mientras hablaban, alguien llamó a la puerta del camarote. Ambas se quedaron inmóviles, intercambiando miradas cargadas de alarma. «¿Esperas a alguien?», susurró Laura. «No», respondió Isabela, mientras apagaba rápidamente la laptop y escondía el dispositivo de grabación. «Señoritas, soy del servicio de limpieza», dijo una voz masculina desde el otro lado. «¿Puedo entrar para hacer la limpieza?». Laura dudó por un momento, pero finalmente respondió. «No es necesario, estamos ocupadas». Hubo un silencio extraño antes de que los pasos del hombre se alejaran. Sin embargo, Laura e Isabela no pudieron evitar sentir que habían sido observadas. Más tarde, Laura intentó actuar con normalidad mientras trabajaba en el restaurante del crucero.
Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero sabía que no podía dejar que nadie sospechara de ella. Sin embargo, algo en el ambiente era diferente. Los empleados parecían más nerviosos de lo habitual, y Camila la observaba desde la distancia, como si estuviera buscando algo. Cuando Laura fue a la cocina para recoger un pedido, uno de los meseros se acercó a ella. Era Ricardo, un joven que siempre había sido amable con ella. «Laura, ten cuidado», dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más lo escuchara. «¿Por qué?», preguntó ella, tratando de mantener la calma. «Camila estuvo haciendo preguntas sobre ti», respondió Ricardo. «Preguntó cuánto tiempo llevas trabajando aquí y si hablas con los pasajeros importantes. No sé qué está planeando, pero parece que no confía en ti». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Camila sospechaba algo, y eso la ponía en peligro inmediato. «Gracias por decírmelo, Ricardo», dijo, tratando de sonar tranquila. «Tendré cuidado». Esa noche, Laura e Isabela intentaron enviar las pruebas a las autoridades locales por correo electrónico, pero se encontraron con un problema inesperado. La conexión a Internet del crucero estaba bloqueada. Cada intento de subir el archivo fallaba, y la pantalla mostraba un mensaje de error. «Esto no es normal», dijo Isabela, frustrada. «Alguien está controlando la red. Saben que estamos intentando contactar con alguien». Laura se mordió el labio, sintiendo cómo la desesperación crecía dentro de ella. «Entonces necesitamos otra forma de hacerlo. Tal vez podamos entregarlo en persona cuando el crucero haga su próxima parada». «Eso será en 3 días», respondió Isabela, sacudiendo la cabeza. «No estoy segura de que podamos esperar tanto. Camila ya está sospechando de ti, y Juan no se quedará de brazos cruzados». Antes de que pudieran decidir su próximo paso, alguien golpeó la puerta del camarote con fuerza. «Isabela, abre la puerta», dijo una voz masculina. Isabela y Laura intercambiaron miradas cargadas de pánico. «Es Marco, uno de los asistentes de Juan», susurró Isabela. «¿Qué hacemos?», preguntó Laura, sintiendo como su corazón latía con fuerza. «Oculta el dispositivo de grabación y quédate detrás de la cortina», dijo Isabela rápidamente. «Yo me encargaré de él». Laura hizo lo que le pidió, escondiéndose mientras Isabela abría la puerta. Marco, un hombre corpulento con una mirada intimidante, entró al camarote. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con desconfianza, mirando alrededor. «Estoy revisando mis horarios de trabajo», respondió Isabela, tratando de sonar tranquila. Marco miró alrededor del camarote, como si estuviera buscando algo. «Camila me pidió que revisara algo. Parece que alguien aquí está metiéndose donde no debe». «No tengo idea de lo que estás hablando», dijo Isabela, cruzando los brazos. «Soy solo una empleada más». Marco no pareció convencido, pero finalmente se marchó, no sin antes lanzar una última advertencia. «Te recomiendo que te mantengas en tu lugar, Isabela. No querrás meterte en problemas». Cuando se fue, Laura salió de su escondite, temblando de la tensión. «Esto está empeorando. Tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Mañana intentaremos entregar las pruebas directamente a alguien de confianza en el puerto. No podemos quedarnos esperando a que ellos den el primer golpe». A la mañana siguiente, Laura recibió un sobre anónimo debajo de la puerta de su camarote. Cuando lo abrió, encontró una fotografía de sus hijos, Lucas y Sofía, jugando en el parque cerca de su casa. En el reverso, había un mensaje escrito a mano: «Sabemos dónde están. Si sigues adelante, ellos pagarán las consecuencias». Laura sintió como el miedo la invadía, pero también una ira intensa que la impulsó a tomar una decisión. No iba a permitir que Juan o sus socios amenazaran a sus hijos. Estaba decidida a enfrentarlos, sin importar el costo. El amanecer se reflejaba en el océano, pero para Laura, la calma del paisaje no tenía cabida en su mente. La fotografía de sus hijos seguía en su bolsillo, y el peso de la amenaza resonaba con cada paso que daba. Sabía que había llegado el momento de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Isabela la esperaba en la cubierta trasera, donde habían acordado reunirse para coordinar su siguiente movimiento. «Encontré una manera de salir del barco antes de que lleguemos al puerto», dijo Isabela en voz baja, con el rostro marcado por la tensión. «Hay una lancha que usan para emergencias. Si podemos llegar a ella sin ser vistas, podríamos escapar y entregar las pruebas». Laura asintió, aunque su corazón latía con fuerza. «Es arriesgado, pero no tenemos otra opción. No puedo quedarme aquí sabiendo que ellos están amenazando a mis hijos. No les daré el tiempo de cumplir sus amenazas». Isabela tocó su brazo con delicadeza. «Lo sé, Laura. Tus hijos te necesitan, y vamos a asegurarnos de que todo salga bien. Pero debemos movernos rápido.
Camila y Marco seguramente ya están al tanto de lo que planeamos. Ambas mujeres comenzaron a caminar hacia la zona donde se encontraba la lancha, intentando pasar desapercibidas entre los pasajeros y empleados que comenzaban sus actividades diarias. Sin embargo, la sensación de ser observadas era ineludible. Cada mirada prolongada, cada susurro a su alrededor, parecía un indicio de que sus enemigos estaban cerca. Mientras avanzaban, Laura no pudo evitar recordar los momentos felices que compartió con Juan antes de que todo se desmoronara. Las risas de sus hijos resonaban en su mente como un recordatorio del amor que alguna vez creyó inquebrantable. Pero esos recuerdos también la llenaban de rabia. ¿Cómo pudo Juan hacerme esto?, pensó mientras apretaba los puños. ¿Cómo pudo abandonar a su familia y traicionar todo lo que éramos? Isabela, notando el silencio de Laura, la miró de reojo. Sé que es difícil concentrarse con tantas emociones revueltas, pero necesitas estar alerta. Ellos no van a detenerse hasta atraparnos. Laura respiró profundamente y asintió. Tienes razón. No puedo permitirme distraerme ahora. Esto no es solo por mí. Es por mis hijos y por la vida que merecen. Cuando llegaron a la zona de carga, donde se encontraba la lancha, encontraron la entrada bloqueada por una gruesa cadena. Isabela sacó una herramienta de su bolso y comenzó a trabajar para abrirla mientras Laura vigilaba los alrededores. Esto debería tomarme solo un minuto, dijo Isabela, enfocada en su tarea. Pero antes de que pudieran avanzar, Laura escuchó pasos apresurados detrás de ellas. Se giró rápidamente y vio a Marco acompañado de 2 guardias de seguridad del crucero, quienes caminaban directamente hacia ellas. «Deténganse ahora», ordenó Marco, su voz resonando con autoridad. Laura sintió como el pánico la invadía, pero no dejó que la paralizara. «Isabela, date prisa», susurró con urgencia, mientras se preparaba para enfrentarse a Marco y ganar tiempo. Marco sonrió con arrogancia al acercarse. «Pensaste que podías escapar tan fácilmente, ¿verdad? Deberías haberte quedado en tu lugar, Laura. Esto no te concierne». «Claro que me concierne», respondió Laura, levantando la voz para que Isabela la escuchara claramente. «Tienen que pagar por lo que han hecho». Marco rió, pero sus ojos reflejaban un destello de amenaza. «Juan es más inteligente de lo que piensas. Siempre estará 2 pasos adelante de ti. Deberías preocuparte por ti misma y por tus hijos». Ese comentario encendió una chispa de furia en Laura, quien lo enfrentó directamente. «No te atrevas a mencionar a mis hijos. Tú no tienes ni idea de lo que soy capaz de hacer para protegerlos». En ese momento, Isabela logró romper la cadena y llamó a Laura. «¿Está listo? Vamos ahora». Laura no dudó. Corrió hacia la lancha mientras Marco gritaba órdenes a los guardias. Los hombres intentaron interceptarlas, pero Isabela encendió el motor de la lancha justo a tiempo. Laura saltó a bordo mientras los guardias llegaban a la orilla, incapaces de detenerlas. La lancha se alejó rápidamente del crucero, y Laura sintió una mezcla de alivio y adrenalina mientras las olas las llevaban más lejos. Pero sabía que esto no era el final. Juan y su red de socios no se quedarían de brazos cruzados. Horas más tarde, Laura e Isabela llegaron a una pequeña isla donde sabían que había una estación de policía local. Exhaustas pero determinadas, entregaron las pruebas a un oficial de alto rango, explicando todo lo que había sucedido en el crucero. El oficial revisó los documentos y la grabación, su expresión volviéndose más seria a medida que entendía la magnitud del caso. «Esto es suficiente para iniciar una investigación formal», dijo finalmente. «Pero deben saber que estas personas son peligrosas. Les sugiero que se mantengan bajo protección mientras trabajamos en esto». Laura asintió, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que la justicia estaba de su lado. Laura observaba el horizonte desde la ventana del tren que la llevaba de regreso a casa. Las luces de la ciudad desaparecían lentamente mientras el paisaje cambiaba a colinas verdes y pequeñas casas iluminadas por faroles. Sostenía en sus manos un sobre marrón con los documentos legales que confirmaban el encarcelamiento de Juan y la disolución de su red de estafas. Era un cierre tangible, pero las emociones en su pecho aún eran un torbellino. El sonido de las risas de sus hijos resonaba en su mente. Lucas y Sofía la esperaban en casa con Isabela, quien, a pesar de su propia lucha, se había convertido en un pilar para su familia. Era un regreso que marcaba el fin de una pesadilla y el inicio de algo nuevo. Sin embargo, mientras el tren avanzaba, Laura se permitió reflexionar sobre lo que había sucedido. El enfrentamiento público con Juan había sido liberador, pero también doloroso. Recordó cómo lo desenmascaró frente a los pasajeros del crucero, mostrando las pruebas que había recopilado con esfuerzo. Juan había intentado salvar su reputación, mintiendo y manipulando como siempre, pero las evidencias eran innegables. La escena seguía fresca en su memoria. Este hombre no solo es un estafador,
había dicho Laura en el centro del salón, su voz temblorosa pero firme. También es mi esposo, dado por muerto hace 7 años. Fingió su accidente y me dejó sola para cargar con deudas y dolor mientras él disfrutaba del lujo. El murmullo del público creció hasta convertirse en un clamor. Juan había intentado calmar a los presentes, negando las acusaciones, pero Laura había sacado el documento definitivo, un contrato firmado por él y sus cómplices que vinculaba directamente sus crímenes con el dinero perdido por decenas de familias. ¿Tienes algo que decir ahora?, lo había desafiado Laura, mirándolo directamente a los ojos. Juan, derrotado, no respondió. Fue entonces cuando las autoridades del crucero entraron al salón, escoltándolo fuera mientras los pasajeros lo miraban con desdén. Para Laura, ese momento no solo fue una victoria legal, sino una declaración de que ya no estaba dispuesta a ser una víctima. De vuelta en el tren, Laura apretó los documentos en sus manos. Aunque la justicia había prevalecido, sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Había prometido a sus hijos una vida mejor, y eso requeriría no solo fuerza, sino también voluntad para sanar las heridas que Juan había dejado. Cuando llegó a la estación, Lucas y Sofía corrieron hacia ella, abrazándola con tanta fuerza que casi la hicieron caer. Laura los sostuvo con lágrimas en los ojos. «Estamos juntos otra vez», susurró, besándolos en la frente. Los meses siguientes estuvieron llenos de pequeños pero significativos pasos hacia la reconstrucción. Laura utilizó parte del dinero recuperado de las cuentas de Juan para abrir una pequeña cafetería en el pueblo. Isabela, quien había demostrado ser una amiga leal y una mujer de recursos, se convirtió en su socia. Juntas, transformaron un viejo local en un espacio acogedor lleno de libros, música suave y el aroma constante de café recién hecho. La cafetería no solo fue un negocio, se convirtió en un refugio para Laura. Los clientes del pueblo, curiosos al principio, pronto se convirtieron en habituales, atraídos por la calidez del lugar y la bondad de Laura e Isabela. Los gemelos, Lucas y Sofía, ayudaban en sus ratos libres, aprendiendo el valor del trabajo en equipo y sintiendo que, finalmente, tenían un hogar estable. Una tarde, mientras Laura estaba limpiando las mesas al final del día, un cliente inesperado entró al local. Era el detective encargado del caso de Juan. Traía consigo una carpeta con nuevos documentos que Laura no había solicitado. «Solo quería que supiera esto», dijo el hombre, entregándole la carpeta. «Encontramos una carta escrita por Juan mientras estaba detenido. Está dirigida a usted y a los niños. Pensé que querría tenerla». Laura miró la carpeta con cautela, sin decidir de inmediato si abrirla. «Gracias», dijo finalmente, colocando los papeles en la barra. El detective la observó por un momento antes de añadir: «Sé que no puedo cambiar lo que ha pasado, pero usted tiene una fuerza que muchas personas no tienen. Lo que ha hecho por su familia y por las víctimas de Juan es admirable. Espero que encuentre paz». Esa noche, después de cerrar la cafetería, Laura se sentó sola en la sala de su casa. La carta de Juan estaba frente a ella, junto a una taza de té. Por un momento, pensó en quemarla, en dejar atrás todo rastro de él. Pero algo en su interior la impulsó a abrirla. Las palabras de Juan eran una mezcla de arrepentimiento y justificación. Admitía que había cometido errores irreparables, pero también afirmaba que todo lo hizo pensando en protegerlos. «No espero tu perdón», escribió. «Solo quiero que sepas que siempre los amé, aunque mis acciones no lo demuestren. Espero que encuentres la felicidad que yo no pude darte». Laura dejó la carta sobre la mesa y suspiró profundamente. No estaba lista para perdonarlo, pero tampoco sentía la necesidad de aferrarse al odio. Por primera vez, comprendió que el perdón no era para Juan, sino para liberarse a sí misma. Un año después, la cafetería estaba prosperando. Lucas y Sofía corrían por el jardín trasero mientras Isabela y Laura revisaban las cuentas. El pequeño negocio se había convertido en un lugar de encuentro para la comunidad, un espacio lleno de risas, historias y esperanza. «Has logrado mucho, Laura», comentó Isabela, con una sonrisa cálida. «¿Recuerdas cómo empezó todo? Parece un sueño lejano ahora». Laura asintió, mirando a sus hijos jugar bajo la luz del atardecer. «A veces siento que el pasado fue una pesadilla, pero lo que tenemos ahora esto es real. Y eso es lo único que importa». Cerraron la cafetería al caer la noche, y Laura se quedó un momento en la puerta, observando el cielo estrellado. Aunque las cicatrices de su historia seguían ahí, ya no definían quién era. Era una mujer fuerte, una madre dedicada y, sobre todo, alguien que había aprendido a encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Lección final de la historia. La vida no siempre es justa, pero la fuerza para superarla reside en el corazón y la determinación de cada persona. Laura demostró que, incluso cuando todo parece perdido,
es posible reconstruir, sanar y encontrar un propósito. Su historia no solo es un testimonio de resiliencia, sino una inspiración para aquellos que enfrentan sus propias tormentas. Porque, al final, la esperanza siempre puede florecer, incluso en los lugares más inesperados. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.